Grabamos. Bueno, estábamos con este ejemplo. Vamos a repasarlo, pues comienza de nuevo. Bueno, tenemos esta integral en cartesianas, donde esa es la región encerrada por la esfera de radio 2, pero no es toda la esfera, sino que es un cuarto de esfera, es decir, está por encima del plano XY y está hacia positivo de X, es decir, desde el plano YZ hacia adelante. Por lo tanto, tenemos un cuarto de bola, digamos un cuarto de bola de billar, que está en el primer octante y cuarto octante. Lo que hicimos fue trabajar primero la función, hicimos el cambio de variables, nos daba r cuadrado por seno cuadrado, y después nos íbamos a los límites de integración, donde, bueno, acá demostrábamos que analíticamente que el ρ va desde 0 hasta 2, que es lo que ya habíamos visto gráficamente acá, ¿no es cierto? Desde 0 hasta la esfera. Siempre va a cortar solamente a la esfera. Entonces, desde 0 hasta 2. El phi, como no traspasa el plano XY, va desde 0 hasta pi sobre 2, ¿no es cierto? Estos puntos que están acá tienen 0, 0, y los puntos que están acá tienen pi, ¿no es cierto? Perdón, pi sobre 2. Y después θ, como el 0 parte del eje positivo de las X, bueno, y tenemos puntos acá, ponemos desde el valor negativo menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, que serían los valores que tendría θ. Ustedes dirán, ¿por qué no cilíndrica acá? Una consulta. Sí. Los límites de integración, yo no me doy cuenta cuando usted pone x cuadrado más y cuadrado más y cuadrado igual a 4. Sí. Después, ¿qué es lo que desarrolla en esa parte? Cuando pone los límites de integración a la derecha. Cuando desaparece z. ¿Cómo cuando desaparece z? Claro, los límites de integración. Sí. Digo que usted, bueno, pone los límites. Sí, los límites de integración son de las variables nuevas ahora, ¿no es cierto? Entonces, ρ, como el dominio es este, ρ va desde 0 hasta la esfera, ¿no es cierto? Digo, primero ρ, ¿no es cierto? Integro primero ρ, suponete, que es lo que normalmente se hace. Va a ser desde 0 hasta que sale del dominio, que es la esfera. Entonces, de 0 a la esfera. Entonces, acá hicimos el trabajito analítico para demostrar de que ρ en la esfera, el límite superior de ρ es 2, ¿no es cierto? Y ya lo vimos gráficamente, pero acá lo desarrollamos analíticamente por primera vez, digamos, y prácticamente la última vez. Pues siempre que tengamos una esfera va a ser límite constante al valor del radio, ¿cierto? Después, el phi, que parte desde el z, es desde 0, porque tenemos punto acá, desde el eje, hasta el último valor que tiene, que están acá en el plano XY. Los últimos puntos están en el plano XY para lo que es la variable phi, es decir, desde 0, que se mide en el eje positivo de la z, hasta el plano XY, que sería phi pi sobre 2. Y después θ, que va desde menos pi sobre 2, acá, hasta pi sobre 2, que sería el eje negativo de las y hasta el eje positivo de las y. No sé si contesto tu pregunta con eso o si falta que te aclare alguna otra cosa. No, sí, era eso. No me da bien cuenta lo que eran los límites de integración y el desarrollo, pero ahora lo puedo ver. Perfecto. Por eso hicimos por paso primero la función, es decir, la función la vamos a reemplazar por esto que nos dio, ¿no es cierto? Y después los límites que los fuimos viendo uno por uno. Entonces acá tenemos los
tres variables con su límite de integración. Entonces ahora vamos al cálculo. Va a ser mi función, que es rho cuadrado por seno cuadrado de phi, mi jacobiano, rho cuadrado por seno de phi, y el orden de integración que normalmente suele ser este. O sea, en estos cambios de variables que hemos visto, prácticamente el orden de integración no se cambia. Es decir, diferente suele ser en las cartesianas, que a veces uno va buscando la forma, pero acá normalmente la forma más fácil es hacer primero rho, después phi, después θ. Así como en cilíndrica es primero z, por ejemplo, después r, después θ, y en polar es primero r y después θ. Bien, acá los límites de 0 a 2 que hemos dicho, el phi de 0 a pi sobre 2 y θ de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Entonces después el resto es trabajar, digamos, ¿no? Este rho cuadrado me queda rho cuarta. Por lo tanto, cuando lo integro me queda rho a la quinta sobre 5. Y el seno cuadrado con el seno me queda seno cubo. Bien. Esto, como va a ser un número, es 32 sobre 5. Sale afuera, ¿no? Lo dejamos afuera como número. Y acá estamos elaborando la estrategia de integración, ¿no es cierto? Decimos seno al cubo es seno por 1 menos coseno cuadrado de phi. Que esto es igual a seno cuadrado de phi, ¿no es cierto? Por la fórmula fundamental de la trigonometría, el seno cuadrado de phi es igual a 1 menos coseno cuadrado de phi. Entonces, se hacen dos partes, ¿no? Una es el seno, que cuando integro el seno me queda menos coseno. Y otra es por potencia, ¿no? Es decir, seno por coseno cuadrado de phi. La derivada del coseno es menos el seno. El menos lo tengo, el seno también. Entonces tengo la derivada, que sería el u' por el u a la 2, ¿cierto? Entonces me va a quedar el u al cubo, ¿está? Que sería el coseno al cubo de phi sobre 3. Es decir, se le suma 1 y se lo divide por 3. Si se acuerdan cómo integramos, se hace. De todas maneras, si derivan esto, le va a dar seno de phi menos coseno cuadrado de phi, ¿no es cierto? Que sería esta partecita. Bajaría en el 3, se simplifica con el 3 te quedaría coseno cuadrado de phi, que es este, y cuando derive en la parte interna, que es el coseno de phi, te quedaría menos el seno de phi, que sería el menos s con el seno s. O sea que estamos integrando bien, evaluamos entre 0 y pi sobre 2. Y bueno, empieza a dar estos numeritos. Bueno, el θ es fácil porque el diferencial de θ es con θ. Se integra como θ, por lo tanto, bueno, me queda este numerito al final. Bien. Bueno, acá decíamos, ¿por qué no hacemos, si tenemos, por ejemplo, esto, y la proyección de esto sobre el plano XY me da una parte de un círculo, ¿por qué no hacemos por cilíndrica? Es muy fácil, porque todo lo que es esfera, si aplicamos coordenadas esféricas, me da constante, rho constante, es decir, rho entre valores constantes, phi entre valores constantes y θ entre valores constantes. Por eso aplicamos esféricas acá y no cilíndricas. Bueno, este es el cálculo y acá hay otro ejemplito, nada más que es para el cálculo de un volumen. Encuentra el volumen del sólido limitado superiormente por el casquete esférico, es decir, tenemos esta parte de arriba, un casquete esférico. Dice de radio 4, o sea que ahí corta justo a 4.
E inferiormente por el cono, este ya lo vimos antes, x cuadrado menos cuadrado igual a z cuadrado. ¿No? Entonces, el cono que sube e intercepta a la esfera de radio 4. Fíjense que el cono, al ser concéntrico con la esfera, estos costados terminan siendo como el radio de la esfera, ¿no? Los costados del cono son radios de la esfera. Y por encima del plano z igual 0, es decir, no tenemos en cuenta nada de lo que está debajo del plano XY, sino lo que está por encima. Entonces este es como si fuese un cucurucho, ¿no es cierto?, con el helado arriba. ¿Ah? Bien, sabemos que el volumen lo calculamos con integrales triples a través de la integración de los diferenciales. Por lo tanto, cuando hacemos nuevas variables, lo único que ponemos en la equivalencia es el módulo de jacobiano, rho cuadrado por seno de phi. Integramos primero R, hacemos rho, digo, de 0 hasta la esfera. Fíjese que siempre va a ser desde 0 hasta la esfera, ¿no? Porque los costados del cono no los puedo atravesar con el radio, porque los costados del cono son el radio mismo. ¿Ya? O sea que siempre va a ser entre 0 y la esfera. Como entre 0 y la esfera es radio constante, es 4. Acá fíjense que no hemos hecho todos los pasos porque ya estamos tratando de hacerlo mentalmente a las cosas sin hacer tantos pasos, ¿no? Como lo hicimos recién. El phi, una vez que queremos integrar phi, fíjense que esto es una parte de la esfera, ¿no? Que está enmarcada dentro de lo que le da el cono, ¿no? Es un pedazo de esfera en realidad, todo este volumen. Por eso también es que me da todos los límites constantes. Fíjense, el phi va desde 0, que empieza en z, hasta el costado del cono, que es justo pi sobre 4. 45, ¿no es cierto? Pi sobre 4. Por tener coeficiente, el cono coeficiente 1 acá, ¿no es cierto? En X y en Y tiene coeficiente 1, entonces acá va a 45, o pi sobre 4. Entonces va a ser entre 0 y pi sobre 4. Y el θ, para poder dar toda la vuelta del cono, necesita que sea de 0 a 2 pi. De 0 a 2 pi. Y bueno, y esto es lo que se integra. El rho cuadrado queda como rho cubo sobre 3, de 0 y 4, esto me va a dar un número. Fíjense que acá yo podría haber integrado todo de una sola vuelta, porque este seno de phi lo podría haber puesto acá, el rho queda acá, rho cuadrado, y el θ queda solo, ¿no es cierto? Quedaría, como esto es producto, quedaría cada función con su variable, entonces ninguna depende de la otra, entonces podría haber hecho todas las integraciones juntas, al no depender una de la otra, y al no haber un más o un menos acá en el medio, sino función con producto, digamos, ¿no? Poder pasar el rho queda con el rho, el seno de phi queda con diferencial de phi, y así. Siempre que se pueda hacer eso, que haya producto y se pueda separar cada variable, se puede integrar todo junto. Acá, bueno, fui haciendo por partes para no complicarles la vida en la explicación. Bueno, empezamos con rho, nos dio un número, quedó acá el número, el 4 al cubo es 64, claro, si en 0 no vale nada. El seno se integra como menos coseno. Bueno, hacemos el valor. Recuerden que la evaluación en 0 no da 0, ¿no? Así que eso hay que estar atento. Me da esto, y bueno, y después integramos θ, entre 0 y 2 pi, bueno, al final me da este número. Y esto se lo puede achicar si uno quiere a un valor decimal, pero bueno, este sería el valor exacto, porque este termina siendo un número irracional en definitiva. Y el pi también irracional. Bien, hasta acá sería la clase esta. Y bueno, ¿cuándo usamos esféricas? Vamos a usar esféricas siempre que los dominios que tengamos sean tipo como este, cono con esfera.
o esfera de radio más grande con esfera de radio más chico, concéntrica. Es decir, tienen menos posibilidad de variedad, digamos, las esféricas, porque siempre estamos con conos y esferas, ¿no? Esfera, cono, esfera, o esfera total, medias esferas, etc. Pero en realidad tienen más variabilidad de posibilidades las cilíndricas. Pero cuando cae el caso este, tiene que ser sí o sí en esférica, porque es mucho más fácil. O, salvo que a lo mejor el dominio no sea tan, a lo mejor el dominio de integración no sea tan claro, pero tenga una función para integrar que sea x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por ejemplo. Entonces yo sé que en esa la función que está dentro, si la función es esa, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, con raíz o elevado a tal potencia, con esas posibilidades de variación, me va a ser práctico, esféricas, porque el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado termina siendo rho cuadrado solamente, ¿no? Una simplificación muy importante de la función sería en ese caso. Aunque el dominio no fuese tan fácil para integrar, ¿no? Es decir, con esto estamos diciendo de que un cambio de variable nos sirve cuando se simplifica la función integral, cuando se simplifican los límites de integración, que sería en este caso, o cuando se simplifican las dos cosas. Bien. Cortamos la